Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Espero que muy bien. Les traigo un tema que en esta semana cobra bastante importancia porque está venciendo el plazo este viernes 3 de julio para la liquidación anual de ganancias sobre sueldos por el año fiscal 2019 y me interesa hablarles principalmente de las novedades que trajo la Resolución General 4527 que se publicó en el Boletín Oficial el 28 de mayo, ¿no? Esta Resolución General principalmente lo que hizo fue incorporar una prórroga a los plazos que a su vez ya habían sido prorrogados y bueno, modificar lo que es el cronograma habitual de cuando se realiza el cierre de impuesto a las ganancias del año fiscal anterior. Aclaro que este video no va a versar sobre el cálculo del impuesto a las ganancias. Si les interesa saber sobre el mismo, bueno, al final les voy a comentar de algunos recursos, pero lo que va a versar va a ser principalmente en forma prácticamente exclusiva sobre las novedades que trajo justamente esta resolución 4527 al cierre del impuesto a las ganancias sobre sueldos del año fiscal 2019. Muy brevemente, sabemos que el marco normativo de lo que tiene que ver con el cálculo de ganancias sobre sueldos se basa principalmente en la Ley 2628 y muy fundamentalmente en la Resolución General 4003, que básicamente es la que nos determina cómo es la forma de liquidación del impuesto a las ganancias sobre los sueldos, con un grado de detalle bastante importante en cuanto a lo que se refiere a técnica liquidativa. Y en el año 2019 tuvimos una particularidad especial el dictado del decreto 561 que en términos muy generales lo que se interpretaba es que se incrementaba en un 20% el importe del mínimo no imponible y la deducción especial vigente justamente para el periodo fiscal 2019. Quizás después la interpretación es un poquito más complejo que eso, pero a los fines prácticos liquidamos el impuesto a las ganancias del año fiscal 2019 con un incremento del mínimo no imponible y de la deducción especial en un 20%. También fue importante para el año fiscal 2019 la Resolución General de AFIP 4556, que justamente lo que hizo fue reglamentar este decreto y publicó las nuevas tablas según este incremento del 20%. Y después tuvimos este año, ya no en el 2019, sino en el 2020, la Resolución General de AFIP 4686, que se publicó casi al principio de la implementación del aislamiento obligatorio, donde se extendió el plazo para cumplimentar la liquidación anual de impuesto a las ganancias sobre sueldos. Y como eso aparentemente no alcanzó, finalmente se dictó la resolución que nos interesa analizar hoy, que es la 4725, donde hizo una segunda extensión de este plazo. Cuando hablamos de extensión de plazo, ¿a qué nos referimos ahora sí entrando a lo que es la 4725? Ustedes saben que todos los años, como empleadores, nosotros debemos realizar una revisión del impuesto a las ganancias del ejercicio fiscal inmediato anterior. En este caso estamos en el año 2020, entonces lo que vamos a estar haciendo es una revisión del ejercicio fiscal 2019. La Resolución General 4003, que es en la que nos basamos para realizar la liquidación de impuesto a las ganancias sobre sueldos, se refiere a liquidación anual. A mí la verdad que mucho llamarla liquidación anual no me gusta, porque en realidad la liquidación yo ya la hice durante el año y me gusta llamarla en lo personal reliquidación o recálculo o revisión, pero me interesa darle un nombre donde básicamente se describa lo que realmente yo estoy haciendo, ¿no? Estoy reliquidando el año fiscal. Yo lo liquidé en el 2019 y ahora lo estoy revisando. ¿Cuáles son los plazos que normalmente me da la normativa? Bueno, por un lado tenemos un plazo generalmente hasta el 31 de marzo, para que el trabajador actualice el CIRADIG e informe todas las deducciones y demás situaciones que se informan a través del CIRADIG correspondientes al año fiscal inmediato anterior, que en este caso es el 2019. Y una vez que se cierra el plazo para que el trabajador actualice el CIRADIG,
tiene el empleador justamente un plazo para revisar, para recalcular el impuesto a las ganancias. En este caso, en los términos generales, el plazo para reliquidar es el 30 de abril y para retener o devolver cualquier diferencia que surja de este recálculo, el plazo es el 31 de mayo. ¿Qué hizo la resolución 4725? Justamente extendió estos dos plazos, estas dos fechas. ¿Cuáles son las fechas que nos importan a nosotros? Que son las que están en ciernes de vencer. El 3 de julio, que es este viernes, que es el plazo que tenemos para reliquidar el año fiscal, pero no solamente es el plazo que tenemos para hacer el cálculo, sino que también es el plazo que tenemos para emitir el formulario que le vamos a entregar al trabajador, informándole cuál es el resultado de esta revisión, de este recálculo del año fiscal 2019. Y a su vez, producto de este recálculo, si nos da una diferencia a retener o una diferencia a devolver, la resolución nos da plazo para justamente retenerla o devolverla hasta el 10 de agosto en alguno de los recibos de sueldo que le liquidemos al trabajador dentro de este plazo. O sea, el último día para retener o devolver va a ser el 10 de agosto. Por ejemplo, si nosotros tenemos un empleador que paga sueldos el último día hábil del mes, seguramente el plazo para retener o devolver la diferencia va a ser con el sueldo de julio, que lo pagará el 31 de julio. Y si tenemos un empleador que paga los sueldos los primeros días hábiles del mes siguiente, probablemente el plazo para retener o devolver la diferencia no va a ser el 10 de agosto, sino que será, no sé exactamente cuál es el cuarto día hábil de agosto, pero estaríamos hablando de el 4 de agosto, por ejemplo. Entonces hoy nos encontramos parados acá, ¿no? Estamos en el plazo de reliquidar y como yo les digo, no solamente tenemos la obligación de realizar el cálculo en nuestros papeles de trabajo o en nuestro sistema de liquidación de sueldos, sino que lo que tenemos que hacer también es emitir el formulario que debemos entregarle al trabajador indicándole cuál ha sido el producto de esta reliquidación y que por supuesto va a contener todo el detalle de sus ganancias y sus deducciones y cuál fue el impuesto finalmente determinado en función de toda la información que tiene el empleador del ejercicio fiscal 2019. Este formulario ustedes saben que, lo vamos a hablar un poquito más en detalle en unos minutos, pero ustedes saben que dependiendo del monto de la renta de ese trabajador, el formulario deberá presentarse en forma electrónica a través de la web de la AFIP o se puede entregar en papel, o quizás hoy por hoy lo estaríamos entregando en PDF y no en un efectivo papel material, con, por supuesto, el formato que nos indica la Resolución General 4003, que justamente también es uno de los cambios que hizo la Resolución 4725, ¿no? Fue justamente modificar en algunas partes el formato clásico del el formulario resumen de la liquidación de impuesto a las ganancias. Pero, independientemente de este plazo que yo les comentaba, ¿no? Donde tenemos hasta el 3 de julio para reliquidar y hasta el 10 de agosto para retener o devolver la diferencia, la resolución 4725 me impone un plazo especial. ¿Qué es lo que me dice? Usted puede retener o devolver la diferencia hasta el 10 de agosto, no hay problema. Eso es un tema suyo con sus trabajadores. Pero a los fines de lo que usted le tiene que ingresar al fisco, esta diferencia la va a tener que ingresar en la primer quincena de julio del 2020 y va a informar dentro del SICORE como fecha de retención el 3 de julio del 2020. O sea, fíjense qué interesante esto. Si bien nosotros vamos a tener un poquito más de un mes de plazo para efectivamente devolverle al trabajador o retenerle al trabajador esta diferencia, en realidad a la AFIP se la vamos a estar ingresando como si lo hubiéramos retenido o devuelto el mismo 3 de julio. Y como ustedes saben, las retenciones de ganancias de la primer quincena se ingresan en los vencimientos de, valga la redundancia, la primer quincena,
que para el caso de julio vencen el 21, 22 o 23 de julio, dependiendo de la terminación de quit. Entonces fíjense eso, ¿no? Que tenemos, en realidad es como si tuviésemos tres plazos. Por un lado tenemos el plazo para hacer el cálculo y emitir el formulario. Por el otro lado tenemos el plazo para ingresar las diferencias al fisco a través de este sistema de pago de la retención de la primer quincena, y que después, por supuesto, que se va a declarar en el SICORE de julio. Y finalmente tenemos el plazo para retener o devolver ese importe, que ya, si fue una retención, ya en realidad se la ingresamos al fisco. Tenemos el plazo para retener o devolver ese importe al trabajador hasta el 10 de agosto. O sea, básicamente, si tenemos una retención, va a estar perjudicado el empleador porque va a tener que adelantar ese dinero al fisco y después recién lo recupera cuando se lo retiene al trabajador. Y si tenemos una devolución, va a estar perjudicado el trabajador porque va a tener que esperar hasta el 10 de agosto en vez de que se la devolvamos el, no sé, 3 de julio, 15 de julio o la fecha que fuese. Pero tengan en cuenta eso, ¿no? Tenemos tres plazos. Uno, el de emisión de formulario, uno del de ingreso y el otro, el de la efectiva devolución o retención al trabajador de que se trate. Y por supuesto, como dice la resolución, yo acá les traigo un pequeño ejemplo. Cuando estemos presentando el SICORE del mes de julio, recuerden que ustedes tienen el pago por quincena, pero la presentación del SICORE es mensual. Cuando ustedes presenten el SICORE por el mes de julio, la retención, o en su caso la devolución que le hubiesen hecho al trabajador, aun cuando la estén efectivizando el 10 de agosto, la van a tener que incorporar en el SICORE de julio, informándola con fecha de retención 3 de julio. Una posibilidad que ustedes me pueden llegar a consultar es, como esta resolución salió muy sobre la hora con respecto a lo que era el plazo que teníamos anteriormente para hacer esta retención o devolución, que era en el mes, en realidad era, creo, si mal no recuerdo, creo que era hasta el 10 de junio, pero muchos empleadores la devolvieron durante el mes de mayo. Me van a preguntar, bueno, si yo ya hice esta retención devolución en mayo y ya la informé en el SICORE de mayo, ¿necesito rectificar mayo, incorporarla en julio? No, por supuesto que no. Esto es para los que hagan esta retención o devolución del 3 de julio en adelante. Si ustedes hicieron retenciones o devoluciones del 2 de julio hacia atrás, por supuesto que la van a tener que ingresar al fisco e informar al fisco en la fecha que verdaderamente realizaron esta retención o devolución producto de la reliquidación del año fiscal 2019. Pero que con respecto a plazos esto haya quedado claro. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el nuevo formato del formulario. Si ustedes vieron la resolución 4725, esa resolución tiene un anexo. En el anexo hay un nuevo formato del formulario, ya sea que lo tengan que subir en forma electrónica a través de la página de la AFIP o lo tengan que emitir ustedes para entregar a los trabajadores en papel, en PDF, etcétera. El formato no es exactamente igual al que venía publicado hasta el 28 de mayo. Hay algunos cambios a lo largo del formulario que no los he volcado en esta presentación porque algunos son cambios meramente formales, porque se les agregó, por ejemplo, la palabra grabado a muchas de las remuneraciones. Algunos son pequeños cambios en la redacción y algunos agregados de campos que, digamos, cada vez permiten brindar la información más detallada al fisco y al trabajador. Pero donde sí me interesa detenerme y analizar con un poquito más de detalle es en la parte de las deducciones personales y la determinación del impuesto, que acá sí van a ver que hay una apertura que puede llegar a inducir a cierta confusión de qué es el dato que se pone en estos campos. Ganancia no imponible y deducción especial, que acá yo se las marqué en amarillo. Por supuesto que no cambió, seguimos informando la ganancia no imponible y deducción especial, pero lo que sí cambió, y ahora vamos a ver por qué, es el importe que tenemos que volcar en ese campo. Y se agregaron, mejor dicho, tres campos. La remuneración sujeta a impuesto antes de la deducción del artículo 46 de la ley 27.541, la deducción del inciso A
primer párrafo del artículo 30 de la ley, que se refiere al artículo 46 de la ley 27.541, y la deducción del inciso C igual primer párrafo, artículo tanto. ¿A qué se refiere esto? Bueno, si no tenemos claro a qué se refiere, lo primero que tenemos que hacer es ir a buscar el artículo 46 de la ley 27.541. Cuando vamos a buscar el artículo famoso, vamos a encontrar que ¿a qué se refiere? Se refiere justamente a esta deducción incrementada de la ganancia neta sujeta a impuesto que determinó el decreto 561, que es el que estuvimos hablando al principio de este video, de esta presentación. Y si nos vamos al decreto 561, supongo que lo tienen bastante conocido, porque esto es algo de lo que se habló muchísimo durante el año fiscal 2019, que tiene que ver justamente con el incremento del 20% en las deducciones contempladas en los incisos A y C del primer párrafo del artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que recuerden que según el nuevo ordenamiento ya no es más el artículo 23, sino el artículo 30. ¿Cuáles son los incisos A y C? Los incisos A y C son justamente el mínimo no imponible y la deducción especial. Entonces, ¿qué es lo que hace este nuevo formato de formulario? Básicamente lo que está haciendo es desglosar el monto de la ganancia no imponible y el monto de la deducción especial en lo que hubieran sido los montos sin este 20% de incremento, que los informaríamos arriba, y el 20% de incremento que lo informaríamos en estos dos nuevos campos, el 20% del incremento del mínimo no imponible y el 20% del incremento de la deducción especial. Y justamente, como se incorporan estos dos campos, el nuevo formato del formulario lo que me solicita, por un lado, es informar la remuneración neta sujeta a impuestos sin considerar este 20%, y después informar la remuneración sujeta a impuesto, que finalmente es la que va a terminar calculando el impuesto, siendo base de cálculo del impuesto, ahí sí incorporando este incremento del 20%. En números, yo acá les traje un ejemplo numérico como para que se entienda un poco más de qué estamos hablando. En números, el resultado final nos va a dar lo mismo. La ganancia neta sujeta a impuesto va a ser la misma con el formulario anterior y con el formulario nuevo, pero lo que se modifica es la forma en que se exponen esos números. Fíjense, por acá arriba tenemos lo que era el formulario modelo anterior, la ganancia no imponible de 103.018 pesos con 79 centavos y la deducción especial de 490 con 17. Bueno, en este caso tiene deducción de cónyuge e hijos, y llegamos a una ganancia neta sujeta a impuesto de 813.679. ¿Qué es lo que me pide el nuevo formato del formulario? Me pide que en ganancia no imponible y en deducción especial se informen los montos totales del año fiscal 2019 sin ese incremento del 20%. Fíjense que especialmente en lo que es ganancia no imponible, estos 85.848,99, es también lo que se toma como tope, por ejemplo, para la deducción de servicio doméstico o de alquileres. Esto trajo bastante controversia porque mucha gente tomó como tope los 103.000 y en realidad se interpreta que el tope no eran los 103.000 sino los 85.000, y ahora con el nuevo formato de formulario queda más claro porque el importe de la ganancia no imponible realmente es 85.000, y la diferencia entre estos 103 y los 85 no son ganancia no imponibles, sino que es una deducción especial que nos permitió el artículo 46 de la ley 27.541 a través de la redacción del decreto 561, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes se fijan, 85.848 más 17.169 nos da los 103, o sea, matemáticamente nos da lo mismo. La diferencia es la exposición, y no solo la exposición por una cuestión de un formalismo caprichoso, sino por una cuestión de justamente tomar el monto de ganancia no imponible del 2019 también como tope de las deducciones que tienen justamente esa referencia.
En el caso de la deducción especial, también se realiza la apertura. Ya no vamos a informar 494.000 pesos, sino que vamos a informar 412.000, y la diferencia, este 20% de incremento, 82.415,03, se informa en este campo de deducción del inciso tanto permitido por el artículo 46, etcétera, etcétera. Fíjense que si bien el desglose es distinto, es más de más detalle en el nuevo modelo del formulario, finalmente la remuneración sujeta a impuesto es la misma. Por lo tanto, si ustedes ya venían haciendo el cálculo con el modelo anterior sin la apertura y ahora están haciendo un recálculo con la apertura, bueno, sepan que tienen que llegar al mismo resultado, ¿no? Esto es simplemente una apertura, pero con mayor grado de detalle, pero desde el punto de vista matemático tenemos que llegar al mismo resultado. Este nuevo formato de formulario no nos cambia en absoluto el resultado final de lo que es la ganancia neta sujeta a impuesto y el impuesto que vamos a haber determinado por el año fiscal 2019. Y así como se modifica el formato de aquel formulario que tengamos que dar en papel o en PDF, etcétera, exactamente en el mismo sentido se modifica el formulario 1357. ¿Qué es el formulario 1357? No es nada más ni nada menos que la versión electrónica de este resumen de la liquidación de impuestos a las ganancias del año fiscal, en este caso 2019, que se debe presentar en forma obligatoria en ciertos casos particulares. ¿Cuándo va a ser obligatorio? Según lo que dice la resolución 4003, va a ser obligatorio para aquellos trabajadores que cumplan con la condición prevista en el artículo 14 de la resolución general 4003. ¿Y qué dice el artículo 14 de la resolución general 4003? Que van a ser aquellos trabajadores que tengan rentas superiores al 1,5 millones de pesos en el año fiscal. Cuando se refiere a rentas, se refiere a rentas grabadas, no grabadas y exentas. Ojo ahí, no son solamente las remuneraciones imponibles ni las ganancias imponibles, sino que es la suma de todas las rentas que haya tenido en el ejercicio fiscal de que se trate. En ese caso, cuando el trabajador ha tenido rentas superiores a 1,5 millones de pesos, rentas brutas, el empleador va a tener la obligación de presentar el formulario de ganancias a través del formulario 1357. ¿Qué es el formulario 1357? La versión electrónica. ¿De dónde van a sacar ustedes el formulario 1357? Formulario 1357 generalmente lo van a sacar o de un módulo específico que ustedes tengan en el sistema de liquidación de sueldos, o si no, bueno, van a tener que hacerse de algunas de las planillas Excel que muy amablemente se ofrecen en varios sitios web, donde ustedes cargan los datos y se genera automáticamente el TXT con el formato que solicita AFIP. Yo les voy a dejar en la cajita de información del video el manual publicado por AFIP, donde está el diseño de registro de este TXT para que ustedes lo tengan como referencia. Lo que no les voy a dejar es una planilla Excel para generar el formulario, porque bueno, al no ser de nuestra autoría, me parece que no nos corresponde compartirla, pero saben perfectamente que si googlean encuentran este tipo de planillas fácilmente. Y adicionalmente a aquellos trabajadores que tengan las rentas superiores a 1,5 millones de pesos bruto en el año fiscal 2019, otro caso en el que es obligatorio presentar el formulario 1357 es cuando por alguna razón no se haya podido practicar la retención total del impuesto. Y acá, ojo, porque hay algo que a veces no queda del todo claro. Si producto de la reliquidación hay una diferencia a retener o a devolver, y esa retención o devolución nosotros la hacemos dentro del plazo que corresponde, que en este caso sería 3 de julio para el SICORE, 10 de agosto para el recibo de sueldo, para decirlo en forma genérica.
se practicó la retención total que se debería haber retenido. O sea, nosotros no nos tenemos que parar en el 31 de diciembre del 2019. Nos tenemos que parar en el ejercicio de recálculo que estamos haciendo ahora. Entonces, para hacer un ejemplo numérico sencillo, si nosotros cuando reliquidamos determinamos que el impuesto total es de 100 pesos y en el 2019 retuvimos 80, si hasta el 10 de agosto retenemos esos 20, o sea, llegamos a los 100 pesos, retuvimos la totalidad del gravamen. Si el trabajador tiene rentas inferiores a 1,5 millones de pesos, no tenemos obligación de presentar el 1357. Lo mismo, si estos 100 pesos nosotros durante el 2019 retuvimos 120 y hasta el 10 de agosto devolvemos 20, retuvimos la totalidad del gravamen, no hay ningún problema, tampoco tenemos obligación de presentar el 1357 si este trabajador está por debajo del 1,5 millones de pesos. ¿Cuándo voy a tener obligación de presentar el 1357 si el trabajador está por debajo del 1,5 millones de pesos de rentas brutas y no se le practicó la retención total del gravamen? Cuando producto de la reliquidación hay un monto a retener y ese monto a retener, por la razón que fuese, no se retiene, porque el trabajador ya no pertenece más a la empresa, porque pidió que no se le retenga, porque no alcanza el sueldo para retenerle, no importa, por la razón que fuese, no se retiene este impuesto que nosotros determinamos como diferencia a retener producto de la reliquidación. Entonces, en ese caso, aun cuando el trabajador hubiese percibido rentas brutas inferiores a 1,5 millones de pesos, vamos a tener que presentar el 1357 por una cuestión de que necesitamos informarle a la AFIP: mire, a mí el impuesto me dio 100, yo retuve lo que fuese 75, no le pude retener los 25 restantes en ningún momento y entonces por eso le informo: el impuesto 100, le retuve 75, fulanito de tal le debe 25 a la AFIP. Fuera de esos casos, en lo que tiene que ver con la liquidación anual, el resto de los casos no tenemos obligación de presentar el 1357. Podemos presentar un formulario con el mismo detalle, pero en papel o en PDF. Ustedes me van a preguntar, ¿puedo presentar el 1357 para todos? Sí, por supuesto. Si ustedes tienen la posibilidad de generar en forma automática el archivo TXT para subir el 1357 a la web y les resulta mucho más fácil subirlo para todos aquellos que hayan tenido retención de impuestos, en vez de únicamente los casos de más de 1,5 millones de pesos, lo suben para todos, no hay ningún problema. Acá la diferenciación es quiénes es obligatorio y quiénes es voluntario. Y vamos a hablar muy brevemente de la presentación del 1357. Recuerden que tienen que presentar hasta el 3 de julio, inclusive el formato de la versión 2 para la reliquidación del año fiscal 2019. ¿Cómo lo van a presentar? Lo van a presentar a través de presentación de declaración jurada y pagos. No hay un servicio específico para presentación del 1357. Cuando ustedes entran a presentación de declaración jurada y pagos, les va a aparecer un cartel donde uno informa que los datos que va a transmitir son correctos y completos. Simplemente lo que hay que hacer es aceptar. Y una vez que estamos dentro de lo que es la pantalla de presentación de declaración jurada y pagos, voy a presionar examinar, se va a abrir el cuadro de diálogo para que yo elija el archivo que quiero presentar. El archivo, además de un formato específico, tiene que tener hasta inclusive un nombre, un formato de nombre específico, que va a ser F1357. El quit de la empresa y la información referente al periodo y si es rectificativa, etcétera, etcétera. Y simplemente una vez que elijo el archivo para presentar, lo único que tengo que hacer es clic en presentar. Si el formulario no tiene ningún problema de formato y ningún problema de determinación de algunas validaciones que hace la AFIP en el momento relacionadas con la ganancia y alguna que otra cosa más, simplemente me acepta, digamos, este archivo y
lo único que me pide es confirmar la presentación. Fíjense que esto, la verdad que es una crítica bastante importante para hacerle al sistema de la AFIP, que nosotros prácticamente estamos presentando este archivo a ciegas, ¿no? El TXT, si ustedes tienen la posibilidad de verlo en algún momento, van a ver que es un archivo con muchísima información. Entonces es bastante complejo de ver, o sea, si uno lo abre es un montón de números y datos, y la posibilidad de haber cometido un error es alta, ¿no? Si uno bueno, tiene ya el sistema aceitado, bueno, no tanto, pero la realidad es que hay una posibilidad alta de haber cometido un error. Y la AFIP, más allá de ciertas pequeñas validaciones que hace de formato y algún otro cálculo relacionado con la determinación de la ganancia imponible, no es que valida todo el cálculo, no es que lo valida contra el CIRADIC, o sea, no hace demasiados controles, simplemente a ciegas me dice, bueno, te acepto el archivo y yo lo tengo que confirmar. En ningún momento veo los datos, si se tomaron bien, si está bien informada la remuneración imponible, las deducciones, el impuesto determinado. Por supuesto que vamos a pensar que hicimos el trabajo bien, pero la realidad es que la única manera que nosotros tenemos de contrastar en forma inequívoca que la información que yo subí es la correcta es pidiéndole al trabajador que entre al sistema de CIRADIC trabajador y se baje el 1357 y me lo envíe, así yo me quedo tranquila de que el archivo STXT que yo subí tiene todos los datos correctos. La verdad que es una cosa que me parece increíble que la AFIP todavía no haya implementado algún tipo de interfaz donde uno pueda verificar los datos que está subiendo, así como puede pasar en el 931, que uno puede hacer un control por Quill, en el libro de sueldos digital, que uno puede ver las liquidaciones. O sea, en la mayoría de las informaciones que uno sube a la AFIP tiene una manera de controlar lo que está cargando. Acá no, acá se trabaja a ciegas, pero bueno, vamos a pensar que hicimos bien el tema. Confirmamos, una vez que confirmamos tenemos la aceptación de la presentación, y acá por supuesto, como en todos los casos, tenemos la posibilidad de ver la presentación, de bajarla en PDF, me va a indicar el número de transacción, en qué fecha lo presenté, hora, etcétera. Y este es el típico formulario de comprobante, de presentación, el acusar de recibo de la declaración jurada, con los datos mínimamente identificatorios de que se presentó el 1357, la liquidación de ganancias de cuarta categoría de la Resolución General 4003. Esto es, bueno, un muy breve tutorial para si alguno no ha tenido experiencia en subir este archivo. La complejidad no es subirlo, como han visto, sino que la complejidad es que ese archivo esté bien y lamentablemente jugarse un poco a que, bueno, que los datos que están ahí adentro son correctos. Dos preguntas que probablemente surjan es: ¿cuándo van a ver los trabajadores el 1357 que impacte en su sistema de CIRADIC trabajador? Aparentemente lo van a poder ver a partir del 4 de julio, eso es lo que está informando la AFIP cuando se hace la consulta. Independientemente del día en que el empleador esté subiendo el 1357, el trabajador no lo va a ver hasta el 4 de julio. Esperemos que sea así, si no, bueno, ustedes después me cuentan, me dejan en los comentarios a partir del 4 de julio si sus trabajadores pudieron ver o no el formulario a tiempo. Y la otra pregunta es: ¿qué pasa si ustedes presentaron el 1357 con la versión anterior? Aparentemente, en la medida que lo hayan presentado antes del 28 de febrero, AFIP respetaría que se presentó con la versión anterior y los trabajadores tendrían que tener la posibilidad desde ahora, desde el momento de la presentación, de visualizar el 1357 a través del sistema CIRADIC trabajador. Si es a partir del 28 de mayo, ¿dije 28 de febrero o 28 de mayo? Bueno, si dije febrero es mayo, de golpe me saltó la duda y no puedo autorrebobinarme. Si a partir del 28 de mayo ustedes
presentaron el 1357 con la versión anterior, en teoría esos formularios 1357 no estarían disponibles para que el trabajador los verifique, porque ya no corresponden a la versión vigente desde el momento de presentación y deberían volver a presentarlo. Esto por mis controles empíricos con clientes conocidos, etcétera, se está dando así. Quienes ya habían tenido el 1357 subido al sistema de antes del 28 de mayo lo siguen pudiendo visualizar, y quienes lo tuvieron después del 28 de mayo no lo están visualizando. Esto no significa que el 4 de julio o el 5 de julio desaparezcan, vuelvan a aparecer. Bueno, ustedes saben que con los sistemas de AFIP a veces lamentablemente tenemos ciertos misterios. Así que no nos queda más que ir aprendiendo empíricamente, y si ustedes quieren después a medida que vayan teniendo la experiencia a partir del 4 de julio me van contando qué pasa, así bueno, vamos haciendo un conocimiento colectivo de cómo nos está yendo con esta presentación. Bueno, como siempre, si tienen preguntas las pueden dejar en los comentarios. La realidad es que se trata de contestar todo, pero la realidad es que hay momentos en los que realmente no damos abasto, y bueno, como lo único que les pido es un poco de comprensión, ¿no? Si no se llega a contestar algo, no es falta de voluntad, sino que realmente es falta del tiempo físico para poder contestar todas las consultas que se hagan. Y lo que les dejo, si les interesa, es la información de que tenemos 2 cursos. Les voy a dejar en los datos del video. Vieron que abajo del video hay como una cajita de texto donde se puede dejar información. Ahí les voy a dejar los links para los 2 cursos si les interesa la temática de ganancias. Uno, bueno, ya estamos casi sobre la marcha, pero quizás a alguien le interesa porque tiene algunas situaciones puntuales que para resolver en estos días, que es sobre la liquidación anual del año fiscal 2019, que bueno, se ve un desarrollo de un caso completo, cómo se hace la reliquidación y bueno, cómo se implementa todo el tema de la retención, devolución y demás situaciones que pueden estar relacionadas con la liquidación anual. Y el otro, que es el de ganancias sobre sueldos, que tiene que ver con el año fiscal 2020, que es la liquidación mensual, donde, bueno, además de ver toda la parte teórica de cómo se calcula correctamente la retención de impuesto a las ganancias mes a mes sobre los sueldos, hay un desarrollo de un ejercicio práctico con todo el año de liquidación, viendo mes a mes distintas situaciones, horas extras, vacaciones, ajustes, aguinaldo, etcétera, y cómo se van resolviendo y calculando las retenciones mes a mes ante los distintos tipos de situaciones que nos vamos encontrando en lo que es la liquidación de sueldos unida a la liquidación de impuesto a las ganancias. Así que bueno, estos datos simplemente se los dejo por si alguien está interesado. Y bueno, los dejo acá. Espero que les haya servido para un breve repaso de las novedades y modificaciones que impuso la Resolución General 4725, y seguimos en contacto. Voy a tratar de comprometerme para subir videos más seguidos, que hace mucho que no subo nada. Muchas gracias a todos los que me acompañan hasta el final. Nos vemos pronto. Quedamos en contacto.